Creación de un volumen distribuido en Windows. Vamos a hablar de los volúmenes distribuidos. Los volúmenes distribuidos tienen relación con los discos dinámicos. Recordemos que un volumen distribuido se forma con la unión de dos o más áreas de espacio no asignado que están en dos o más discos duros. ¿Qué quiere decir esto? Que al esquema que tenemos nosotros, que es un disco duro en el que está el sistema operativo y otro disco duro adicional, hay que añadir a mayores otro disco duro adicional para trabajar con dos discos duros sobre los que montaremos el volumen distribuido. El procedimiento para montar un disco duro adicional se explicó en el vídeo cómo montar un disco duro adicional en VirtualBox. Una vez que hayamos montado el disco duro adicional, lo podemos ver en nuestro administrador de discos. En mi caso, yo he montado un disco duro de 2 gigas. Bien, tenemos aquí, como podéis observar, el disco duro que habíamos trabajado en la anterior actividad, creando volúmenes simples, en este caso eran 5 volúmenes simples, y por otro lado tenemos un disco que es el disco 2, que es el disco que hemos levantado nuevo, que es un disco que de momento es básico y que tiene 2 gigas. Recordad que podemos utilizar el espacio que queráis, como va a ser para hacer prácticas, si vuestro equipo nos permite de disponer de tanto espacio, pues podéis crear discos de menor tamaño, pero vamos, que os van a dejar hacer las operaciones igualmente. Lo que sí es recomendable es que tengáis dos discos o más. Podéis tener 3, 4 o 5. El procedimiento para crear un volumen distribuido será exactamente el mismo. Como primer paso que vamos a realizar es convertir este disco básico a dinámico. Para ello, recordad que nos situábamos sobre este espacio y le dábamos a donde pone convertir en disco dinámico. Decimos que queremos convertir el disco 2 y nos pasará este disco a dinámico. El procedimiento es rápido y sencillo. A partir de aquí, nosotros podemos decidir cómo vamos a montar el volumen distribuido. Recordad que el volumen distribuido se crea tan sencillo como haciendo clic derecho. Aquí no me va a dejar porque tengo un nuevo volumen simple, pero la parte de nuevo volumen distribuido la tengo sombreada. ¿A qué se debe? A que no tengo espacio disponible más que en este disco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar, por ejemplo, esta última partición. Digo eliminar esta última partición, pero podríamos eliminar cualquiera de las particiones que hay aquí. Entonces, selecciono y le doy a eliminar. Me dice que al eliminar el volumen voy a eliminar todos los datos que contiene ese volumen. En mi caso, como no tengo ningún dato, pues le digo que sí. Si tuvierais datos, tendríamos que hacer una copia de seguridad previa para no perder esa información. Ahora ya tenemos espacio no asignado, podemos situarnos sobre el espacio no asignado de cualquiera de los discos, da igual. Hacemos clic derecho y seleccionamos ahora sí nuevo volumen distribuido. En el asistente, para crear volúmenes distribuidos, le damos a siguiente y decimos qué discos van a actuar en el proceso de volumen distribuido. En nuestro caso, vamos a decir que vamos a actuar con el disco 2 y también con el disco 1. Así que cogemos y lo agregamos. Y ahora también se nos permite decir en qué porcentaje o en qué tamaño va a actuar cada disco. Por ejemplo, yo voy a decir que el disco 2 va a actuar aportando 1000 megas y que el disco 1 va a actuar aportando 300 megas. ¿De acuerdo? El tamaño total del volumen será de 1300 megas, correspondientes a 1000 megas del disco 2 y a 300 megas del disco 1. Fijaros que cuando selecciono el disco me dice cuánto espacio me queda disponible. ¿Se ve? Bien. Le damos a siguiente y aquí a partir de aquí sería igual que cuando hemos montado un volumen simple. Nos dice que si elegimos la letra, por ejemplo, voy a elegir la letra Z. Y aquí en etiqueta de volumen, pues voy a poner una que lo distinga y, por ejemplo, voy a utilizar volumen distro 1. Podemos poner la etiqueta que queramos y el sistema de archivos también. Le damos a finalizar y nos levantará igual que si se tratara de un volumen simple. Va a coger 300 megas del espacio del disco 1 y 1000 megas del espacio del disco 2. Veis que con el código de colores, el color violeta, nos aparece los segmentos correspondientes a cada uno de los discos que van a hacer un disco distribuido. Este volumen distribuido, como podéis observar, Z, de cara al usuario, es un único volumen. Es un volumen, ¿veis? Que se comporta como el resto de los volúmenes simples. La diferencia está en que ese volumen constituye parte de un disco y parte de otro disco. Podríamos crear un volumen distribuido a mayores. ¿Vale? Vamos a repetir el procedimiento, vamos a crear otro volumen distribuido y en este caso lo que voy a hacer es
seleccionar, voy a utilizar todo el espacio disponible de cada uno de los discos para crear un volumen distribuido nuevo. Entonces los valores que hay aquí no los toco, por defecto coge el resto del espacio disponible. Le doy a siguiente, aquí le voy a coger, le voy a poner la Y, podemos poner la letra que queramos. Esto solamente es a efectos de ejemplo. Voy a llamarlo distro 2 y le doy a siguiente, finalizar y me levantaría el nuevo volumen distribuido. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos el volumen distribuido 2, constituyente de dos espacios, uno del disco 1, otro del disco 2. Tenemos una unidad, que es la unidad Y, de cara al usuario esa unidad aparece como una única unidad, que es la unidad distro 2. Bien, he abierto el Partition Master con la intención de mostraros cómo se vería a través de un gestor de particiones. Aquí tenemos el disco 3, que es el disco dinámico, y fijaros que de cara al gestor de particiones, eh, el resto de las particiones, tanto distro 1 como distro 2, a pesar de que son particiones que pertenecen al disco 2 y al disco 3, me aparecen como volúmenes dinámicos, no están vinculados a ningún disco y aparecen como si fuera un volumen como 4, 3 o 2, que son volúmenes que están en un único disco. Recordad que estamos hablando de volúmenes multidisco. Y bueno, esto es todo sobre volúmenes distribuidos.